Alberto, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué días, eh? Sí, disculpas. Intenso ya. Sí, no, hay disculpas por la demora, pero me pasó algo increíble, que me dejé el auto en la oficina y cuando fui a salir me di cuenta que no tenía el auto. Ayer me tomé un taxi, perdón. Bueno, está bien. La locura de estos días. Y bueno, está muy bien. Pero qué importante, digo, porque estábamos recuperando información al inicio, cómo el peronismo, todo está unido detrás, porque los medios oficialistas, el gobierno, no, lista corta, todo el peronismo prácticamente ya está detrás de la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Sí, gracias a Dios sí. Gracias a Dios sí, yo la verdad estoy muy agradecido con los gobernadores, ¿no? Estuve con Sergio Uñac, estuve con Juan Mansur en Tucumán, hablé mucho con Bordet. Mañana voy a ver al gobernador de Misiones, claro, al actual y al entrante. Estuve con Silioto, el nuevo gobernador de La Pampa, con Berna, el actual gobernador. La verdad es que he recibido el apoyo de todos. ¿No? Estuve con Mariano Arcioni. La verdad es que he recibido el apoyo, hemos recibido el apoyo de todos los gobernadores. Y ese anhelo que alguna vez, creo que lo planteé acá hace unos años, de unir toda esta fuerza opositora para hacer frente a la elección, la verdad que lo hemos conseguido. Sergio, que se incorporó, que ya está trabajando con nosotros. ¿Qué participación va a tener Sergio Massa? Algunos medios están muy enojados con Massa. ¿Por qué? Sí, porque bueno, claro. se formó parte de la unidad. Claro. No, bueno, fue un gesto de mucha madurez de Sergio. Exacto. De mucha madurez. Sergio es alguien que tiene un enorme futuro en la política argentina. Tiene un gran presente y un enorme futuro. Y como siempre he dicho yo lo quisiera tener siempre cerca porque es un hombre muy preparado. Y creo que tomó la decisión correcta, definitivamente creo que la tomó. ¿Y va a tener participación activa en la campaña? Sí, claro. Bueno, el lunes, quedamos hoy en reunirnos el lunes para organizar un poco los viajes y de qué modo hacemos cosas juntos. ¿Qué le dijo a la misión del fondo, Alberto? Digo, no es un dato menor que hayan pedido verlo especialmente, ¿no? A ver, yo creo que Werner entendió bien lo que yo le he planteado. Werner es un argentino, hijo de argentinos, tiene una historia interesante. Su padre fue parte del equipo de Helbert. ¿Ah, sí? Y ellos terminaron exiliados con la dictadura militar. Por eso él tiene acento mexicano, porque de muy chico se fue a vivir a México. Y pudimos hablar mucho de lo que le pasa a la Argentina y de lo que también es responsabilidad del fondo. Y así se lo quise plantear. A mí me gusta ser franco y honesto porque si tenemos que discutir el día de mañana, quiero que conozcan limpiamente lo que yo pienso. La verdad es que yo, que soy un abogado, hijo de un juez, que desde chiquito escucho hablar del derecho y de la necesidad de respetar las normas, veo con mucha preocupación que el fondo haya desatendido una norma primaria de su carta de creación, que es el artículo 6º, que dice no financiar corridas bancarias, cambiarias o fugas de capitales. Exacto. Y que rompió con esa norma al fondo. Y claro, y que es eso lo que yo le he reclamado fundamentalmente. De los 57.000 millones que deben entrar, han entrado hasta acá 39.000 millones y 30.000 millones se fugaron del sistema. Eso es lo que le planteé. ¿Y qué está haciendo el fondo con esto? De aquí hasta que Macri deje el gobierno el 10 de diciembre o culmine su mandato, hay 11.000 millones de dólares más que tienen que recibir, pero ustedes se lo van a dar para que siga entregando los dólares para que salgan del sistema. Porque ahí ya empieza a haber cierta complacencia del fondo que los corresponsabiliza de este plan que no ha cumplido con ninguno de los objetivos que se fijaron el día que se firmó el stand-by, por el cual el Fondo Monetario le otorgó 57.000 millones de dólares al gobierno de Macri. Allí se dijo claramente que el objetivo era pagar deuda, mejorar el desarrollo, mejorar el superávit fiscal, mejorar el empleo, mejorar la pobreza. Y todo fue al revés. La deuda, prácticamente todo ese dinero no se usó en pagar deuda. Con lo cual la deuda se incrementó en 57.000 millones de dólares. Aumentó el desempleo, aumentó la inflación, aumentó la pobreza. El déficit fiscal de este año va a ser cerca de 1 punto, pero es cerca de 1 punto después que le han dejado de pagar a las provincias infinidad de cosas. Le han cortado transferencias a las provincias, han abandonado las obras públicas en las provincias que debieron terminar los propios gobernadores. El otro día me decía el gobernador Uñac que
solamente en San Juan han tenido que invertir ellos 4.000 millones de pesos para terminar un plan que el gobierno abandonó. Y si la obra pública la han paralizado. Exactamente, entonces me parece que esas cosas hay que planteárselas al fondo. Y se lo planteé con toda franqueza. Y además les he dicho que es imposible pensar en cumplir con este plan con la retracción económica que vive la Argentina. Porque esa retracción económica hace que además se recauden menos impuestos y que el problema fiscal sea más grave. Totalmente, claro. Y además, como la retracción económica es tan tremenda, piensen ustedes solo que el PBI del primer trimestre cayó más de 5 puntos, es tan enorme, las posibilidades de desarrollo y de que la Argentina produzca los dólares para poder pagar esa deuda es prácticamente nula. Prácticamente no existe esa posibilidad. Ahora, yo pregunto, Alberto, el fondo, no sé si lo exteriorizan, si escucharon, si demuestran algo, pero digo, ¿son conscientes ellos de la dura realidad que vive la Argentina, el argentino de a pie cotidianamente? Bueno, ¿O ponen la planilla? No, yo le planteé la crisis que se está viviendo, le planteé la importancia de intendentes y gobernadores que están parando esa crisis. En Tucumán pude conocer un plan que ha desarrollado Tucumán, donde han creado 106 cocinas comunitarias, donde preparan viandas para que la gente se lleve a su casa a comer, porque ya no pueden mantener comedores, hay comedores además, pero tratando de favorecer que las familias no se dispersen a la hora de la comida, se llevan viandas, 106 cocinas solamente en Tucumán, que le cocinan a miles de tucumanos. Entonces a mí me parece, yo le conté a Werner el nivel de crisis social que se vive, y por eso también le planteé que no se le podía pensar a exigir más a estos sectores más empobrecidos, más débiles. Definitivamente no se puede seguir haciendo eso. Ahora, reitero, ¿anotan, dicen algo, son conscientes o no? A mí me da la impresión que Werner escuchó con mucha atención, fue una reunión muy respetuosa, cordial, donde yo, bueno, ustedes me conocen, yo puedo decir las cosas más severas con una sonrisa. Pero le he dicho claramente lo que es mi preocupación, porque le he explicado, Werner, tal vez el 11 de diciembre volvamos a vernos. Claro. Yo no quiero que usted diga que le mentí. Claro. Ahora quiero que usted entienda que yo creo que ustedes empiezan a ser responsables de lo que está pasando. Y ustedes tienen que tomar en cuenta que quedan 11.000 millones de dólares que pido por favor que no lo tiren al saco roto de las finanzas de Macri. Porque es de una enorme gravedad. Han creado la idea de que la Argentina no está en default. La Argentina está virtualmente en default. Solo no está en default por el hecho formal de contar con el crédito del Fondo Monetario. Claro. Mientras tanto, gastan reservas a diestra y siniestra y piensen ustedes que finalmente han logrado tener un dólar absolutamente ficticio, un valor del dólar totalmente ficticio, a costa de entregar dólares a mansalva. Sí, ahí... yo le decía a Werner, ustedes me hablan del déficit fiscal, ¿cómo computan los 30.000 millones de dólares que debe el Banco Central por la LELIQs? Claro. ¿Cómo lo computan? Piensen ustedes que el argentino tiene poco más de 50.000 millones de dólares de reservas, de los cuales 30.000 son depósitos de los argentinos en los bancos. O sea que la realidad de reservas es muy escasa, muy exigua. 30.000 son 30.000 millones. Son dólares que los argentinos tienen en plazos fijos, depositados a la vista, y 30.000 millones es la deuda que el Banco Central tiene con las LELIQ. Está claro que prácticamente están financiando la campaña... Sí, es la campaña más cara de reelección, ¿no? Sí, exactamente. ¿Se lo dijo eso? Absolutamente. Por eso en todo momento no le dije que le prestaron plata a la Argentina, le prestaron plata al gobierno de Macri. Y se lo dije también. Dije, yo entiendo, usted es parte del staff técnico del fondo y no lo quiero culpar por esto, pero entiendo que hay una decisión política de sostener un gobierno que ha hecho las cosas definitivamente muy, pero muy mal. Porque ustedes le prestaron plata con 4 o 5 objetivos que yo comparto. O sea, yo también quiero bajar el déficit fiscal, yo también quiero bajar la pobreza, yo también quiero bajar la desocupación, pero ustedes no cumplieron ninguno de esos objetivos y siguen prestando la plata. Y los objetivos que se pusieron cada vez dan peores indicadores. Totalmente, claro. ¿Le pidieron algún tipo de presión política? No. Nada, no. Escucharon. Yo lo único que les expliqué es que no creo... La verdad, del modo más amable que pude,
le recordé lo que fue mi experiencia. Claro. Yo le recordé que en el año 2003 la Argentina tuvo que renegociar un nuevo plan con el fondo. En el año 2004 fue exactamente, 2003 o 2004, ni me acuerdo, que tuvimos que hacer un plan de 3 años con el fondo y que le explicamos a Köhler en ese momento con Kirchner que estamos absolutamente impedidos de cumplir en lo inmediato con las obligaciones que el fondo exigía. Y el fondo, que venía con una serie de premisas, nosotros le fuimos pidiendo que las vaya bajando. Nos pedían aumento de tarifas, Sí, claro. nos pedían privatizar la banca pública. Bueno, ahí fue la famosa frase que Kirchner dijo, los muertos no pagan, ¿no? Exactamente. Y la tercera cosa que nos pedían era que todo el gasto entre comillas, de obra pública sea considerado un gasto de una inversión. Y esas 3 cosas las peleamos y esas cosas fueron concedidas a la Argentina. Y yo le contaba hoy al enviado del fondo, a Warner, que recordara aquella experiencia. Porque nosotros les pedimos eso a Köhler apostó a nosotros, creyó lo que le decíamos, y la realidad es que 2 años después le pagamos el 100% de la deuda. Exacto. ¿No? Está bien. La Argentina, para poder pagar, tiene que crecer. Es una condición indefectible. De otro modo no va a poder pagar. Estábamos analizando esta semana, entre anoche y hoy, la brecha de desigualdad que está en la Argentina, cómo ha crecido, cada vez rico más rico. Nos estaban dando, en base a los últimos números del INDEC, 35% de pobreza ya en este momento en la Argentina, 7% de indigencia. Digo, estamos... Porque el gobierno está vendiendo un veranito espectacular, tranquilidad del dólar, está todo bien. Duhovne va y promete que van a ser elegidos en primera vuelta, que vienen con la reforma laboral, como que si nada cambia en Argentina. La realidad está dura y es otra, ¿no? Es muy otra. Y además, a mí lo que más me preocupa, hoy se lo decía a Warner, es que se piense que con estas recetas que nos hundieron se puede salir. Digo, yo le decía a Warner, mire, si efectivamente usted quiere lograr esos objetivos que se propusieron el día que nos dieron el stand-by, entonces tenga presente que no es este el camino. Por este camino usted llega a otros resultados donde la pobreza aumenta y la desocupación crece y el déficit fiscal se sostiene. Y le decía, esto es lo mismo que querer llegar a Mar del Plata yendo por la Ruta 9. Por la Ruta 9 se llega a Rosario, no se llega a Mar del Plata. Ustedes han equivocado el camino, lo han equivocado. Y lo han equivocado en grave perjuicio para los argentinos. Porque le explicaba a Warner que yo había sido muy crítico de Cristina y de la economía de Cristina de aquellos años, y que una de las cosas que yo más criticaba eran los términos de pobreza que existían, que en aquel momento no se medían adecuadamente. Y entonces yo le explicaba, pero Cristina realmente dejó 26 puntos de pobreza. Y hoy tenemos 35. Eso quiere decir que ha aumentado un 30% la pobreza en Argentina. Exacto. Un 30% aumentó. Y todos miramos impávidos. Es otra cosa también que me llama poderosamente la atención, cómo los medios no reflejan el nivel de crisis que estamos viviendo. Bueno, pero Alberto, ¿le llama la atención? No, ¿saben por qué me llama la atención? Porque me parece que estamos en un punto... Si usted ve las tapas de los diarios todos los días, es otra Argentina, sí, realmente. Claro, pero yo creo que es hora de que nos despertemos y que se despierten. Ellos tendrán sus intereses, estarán pagando las obligaciones que habrán tomado con alguien o con algún gobierno, pero que se den cuenta cómo la credibilidad se está destruyendo a pedazos. Definitivamente. Digo, ¿cómo vamos a vivir en Argentina ya si vemos que el ocultamiento de la verdad es tan evidente? ¿Cómo se va a vivir en esa Argentina? No se puede vivir en ese país. No, porque además se le está... a ver, yo creo que, como usted indica, muchos han perdido la credibilidad y no les creen ya esos medios, pero a la parte importante que por allí los siguen o les creen, les están ocultando información. Exactamente. Les están vendiendo una Argentina que hoy no existe. Que no existe, efectivamente. Y que aparte el propio gobierno dice, lo que hablábamos recién con Fernando, esto es hasta octubre, ¿no? Exactamente. Después de octubre... Dios nos libre y nos guarde, no sabemos lo que puede pasar. Después de octubre le prometen al fondo hacer la reforma previsional y la reforma laboral. Yo hoy hablaba con Warner de la reforma laboral y le decía, miren, yo no tengo ningún dato cierto que la reforma laboral traiga soluciones. Miren lo que pasó en Tierra del Fuego con los acuerdos que hicieron laborales, perdieron cerca de 11.000 empleos. Y yo le contaba lo que nos pasó con Kirchner, ¿no? Cuando nosotros llegamos teníamos 25% de desocupación.
Y teníamos un régimen duro en pie, o sea, teníamos este régimen de relaciones laborales, pero era más duro porque teníamos el sistema de doble indemnización para los despidos. Claro. Gustavo, en esos 4 años y medio de gobierno de Néstor, creamos 4,5 millones de empleos. El problema no son las leyes laborales, No, el problema claro. es que la economía está parada. Exacto. Ese Y es que el hay que problema. producir. Exactamente. Hay otro tema, y ya abro, porque así Irina, Juan y Fernando también quieren... Hoy lo estuvimos analizando, ¿no? Esta doble vara permanente, usted viene proponiendo, porque es candidato y tiene que proponer temas para el debate de presente y futuro de la Argentina, el tema de la justicia. Hoy ha ocurrido algo de la doble vara. Carrió logró que la Cámara de Casación aparten a un camarista en algo insólito. Carrió lo logró que 2 camaristas lo aparten a Slocker porque piensa diferente por el D'Alessio Gay, por lo que está ocurriendo, ¿no? Poníamos el caso de Cristina, con Bonadío, que ha pedido por animosidad que lo aparten, nunca lo ha logrado. Carrió en un solo día logró que aparten a un camarista que al gobierno no le Pero gusta. es lo que está pasando en la justicia y hace mucho tiempo lo estoy diciendo, Gustavo. Hace mucho tiempo que lo estoy diciendo. La justicia funciona con un doble estándar. Y la presión oficial sobre los jueces es asombrosa. Asombrosa. Y recurren a las peores prácticas. Es asombroso. Y la verdad es que eso solo llama la atención. Alejandro Slocker es un juez digno. No quiero hablar del caso puntual porque no conozco bien los argumentos, porque vi que una de las que vota en ese caso es Ángela Ledesma, que es una jueza intachable. Pero la verdad es que preocupa, ¿no? Porque el caso de Cristina con Bonadío es un caso más que evidente. Sí. Toda la Argentina sabe de la enemistad de Bonadío con Cristina, menos los jueces de la Cámara Federal. Irina. Le quería preguntar, buenas noches. ¿Qué tal, Irina? Respecto de esta afirmación que había hecho sobre la revisión de sentencias, ¿no? De sentencias que hubo en los últimos años, o de revisar cómo viene actuando el Poder Judicial, que salieron a criticarlo fuertemente, entre ellos el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. ¿Qué responde a esas críticas? Que en verdad yo no sé por qué se ofenden tanto. En verdad yo lo único que planteé es algo que tiene que ver con la República de la que tanto hablan, ¿no? En la República hay 3 poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y cada uno de esos poderes dictan actos que son los actos de gobierno. El Poder Ejecutivo dicta decretos, el Poder Legislativo dicta leyes, el Poder Judicial dicta sentencias. Todos los funcionarios de cualquiera de los 3 poderes deben dar cuenta de sus actos de gobierno. Simplemente. Y yo sé, porque las leo y porque las veo, que ha habido sentencias de un nivel de arbitrariedad asombrosa. No sé por qué se ofenden. Yo pregunto, cuando en el año 2003 se inició la revisión de la conducta de los jueces de la Corte, de lo que se llamaba la mayoría automática. La mayoría automática. ¿No se revisaron sus sentencias? Y fueron sus sentencias, entre ellas, Claro. una que benefició a Macri por el contrabando de Exacto. autos, lo que determinó que algunos jueces se fueran de sus cargos. Porque además está la institución del juicio político. Pero absolutamente. Está comprobado Ahora, en la yo no Constitución. estoy diciendo que el presidente de la República se va a poner a revisar sentencias. Estoy diciendo que si en verdad el sistema funciona, alguien que será el Consejo de la Magistratura o quien sea, de revisar si lo que yo estoy diciendo es cierto. Claro. Y habrá que ver si alguien lo denuncia. Yo creo que está denunciado al hartazgo en el Consejo de la Magistratura lo que yo estoy planteando. Totalmente. Juan. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, Juan. Hablando de un tema del que se habla poco, o del que por lo menos se le pregunta poco, la inseguridad. Por un lado tenemos índices de inseguridad que van cada vez más al alza, producto de la desigualdad, puede ser. La realidad es que hoy en Buenos Aires se están cometiendo 100 delitos por hora. Una pregunta que el peronismo tal vez aborda poco es ¿qué hacer en materia de seguridad? Y por otra parte tenés de un lado los delitos y del otro lado la otra inseguridad que son los casos de gatillo fácil, la doctrina Bullrich. ¿Cuál es el plan para combatir la inseguridad y a la vez tener a la policía controlada? Las sociedades más seguras no son las sociedades más ricas, son las sociedades más igualitarias. Son las sociedades que le dan a todos posibilidades de progreso. La Argentina de Macri lo único que ha hecho es condenar a la marginalidad y al hacinamiento a un pedazo importante de nuestra sociedad. Y eso explica el incremento del delito. Básicamente, porque cuando la gente queda desamparada en la sociedad, sin un Estado que lo protege y le dé oportunidades, lo que ocurre es que allí el crimen organizado encuentra mejores soldados.
encuentra un ámbito más propicio para reclutar soldados. Y la verdad es que eso explica en gran medida lo que está pasando. Ahora, el verdadero flagelo de la inseguridad es terminar con la desigualdad. Y es una tarea que el Estado debe encarar. Lo que es cierto es que en el mientras tanto los delitos se siguen cometiendo. Y ahí nosotros no tenemos que tener ningún empacho en decir que la ley se aplique y que la ley sea severa y que el que comete un delito sea castigado. Claramente. Castigado quiere decir que lo procesen, lo juzguen y lo condenen eventualmente. No quiere decir que la policía pueda imponer justicia de mano propia. Toda la doctrina que se ha construido en torno al caso Chocobar, el famoso protocolo que Patricia Bullrich dictó, en verdad tuvo un único propósito, que es que los policías puedan aducir que actúan en legítima defensa cuando antes no podían hacerlo. Claro. Porque nadie que está corriendo y un policía le dispara por la espalda puede decir que el policía se estaba defendiendo. Obvio. Si alguien se estaba escapando, ¿cómo va a estar defendiéndose? El protocolo lo que hace es habilitarlo a que él diga he cumplido con un deber, que es otra causa de justificación. Es un mecanismo perverso para que el gatillo fácil legitime la inconducta de los policías. Nuestro amigo en común, Marco Enríquez Ominami, que ha estado varias veces acá, Sí, dice claro. que los más progresistas tienen muchos prejuicios de hablar del tema Pero de es que no seguridad. hay que tener miedo de hablar de la ¿Y qué? inseguridad y de la necesidad Claro, de que la ley se imponga. totalmente. Pero lo que sí es necesario es no caer en la respuesta fácil. Porque el gatillo fácil es la respuesta fácil. Y después Claro. cuando aparecen los chicos muertos en... Sí, Rafael Nahuel. Sí, o los todo lo chicos que estos pasa muertos en San Miguel del Monte. En San Miguel del Monte, Los cuatro, todos exacto. nos rajamos las vestiduras. Exacto. Eso Sí, sí, pasa sí. porque Sí, sí. ha habido cierta tolerancia social a la prédica de que la policía actúe sin tener Totalmente. demasiadas pruebas. Tengo que hacer una pausa. Vamos a la pausa. Fernando, y quiero volver, que ayer la verdad que fue muy impecable el discurso en la bancaria con una frase que Muchas tomamos anoche con el tema de a quién quiere poner Sí. preso a partir de diciembre, me pareció fantástico. Alberto Fernández, aquí en vivo el día en que recibió la misión del Fondo Monetario Internacional, ya volvemos.